El ser humano es el ser más perfecto y preciso de la creación. Hoy, sin embargo, vivimos las consecuencias de la desviación o desajuste que aparta al hombre del camino original. Pero hay esperanza. Podemos ser recalibrados como al principio, para que podamos ser corregidos de esas desviaciones que nos apartan cada vez más del propósito con el que fuimos creados. En Lamentaciones 5:21 nos dice la palabra del Señor: vuélvenos a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. La expresión renuévanos como al principio es el anhelo del profeta Jeremías, quien describe las consecuencias de la desviación de su pueblo por causa del pecado, de la rebelión. Y por eso pide a Dios ser llevados al principio, o dicho de otra manera, poder ser recalibrados. Cuando hablamos de recalibrar, nos estamos refiriendo a una palabra que implica ajustar algo a un estándar. En este caso, el principio, es decir, el estado original de la creación, la inocencia, el propósito inicial de Dios para la humanidad, tiene que ver con actuar como el estándar perfecto o el patrón de referencia al cual debemos ser ajustados de nuevo y corregir esas desviaciones que están en el corazón, la mente y el propósito que están afectando nuestras vidas y relaciones. En la vida cotidiana todo está sincronizado. Nuestros ordenadores, nuestros microondas, los sistemas de navegación, los celulares, satélites, todo sincronizado para que no haya caos. En cuanto a nuestra vida íntima, también está sujeta a un tiempo. Si no sabemos medirlo, quedamos fuera también de ese tiempo. Perdemos oportunidades. En el caso de la hora que debe indicar nuestros relojes, computadoras, satélites, aviones, a fin de que exista una perfecta sincronización y nos evite accidentes fatales, está el estándar del tiempo universal coordinado. Se trata de un estándar de tiempo mundial y se define a partir de una red aproximadamente de unos 400 relojes atómicos de alta precisión ubicados en laboratorios de metrología en casi 50 países. Pero volviendo a la idea de ser recalibrados en nuestras propias vidas, debemos reconocer cuál es el punto de exactitud que se nos exige por parte de Dios. Y no es poco. Se nos dice en 1 de Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo. Este nivel de santidad implica cero desviación para poder ser precisos a la hora de poder también ejercer la voluntad de Dios y alcanzar su propósito exacto para nuestra vida. Ser santos es un proceso, no es algo que ocurre de un día para otro. Tiene que ver con ser recalibrados para ser más como Dios. Cuando pensamos en Dios, tenemos que entender que en Él no hay variación o desviación. Él es perfecto. De ahí que Génesis 1:1 se nos hable del principio. Y cuando se nos habla del principio, se nos habla de Dios. Y Santiago 1:16-17 dice así: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En el caso del hombre, cuando fue creado Adán, resultó el patrón original de la raza humana, pero sufrió un daño a causa del pecado y eso causó un desajuste en su corazón, provocando la entrada de la muerte en la humanidad. Pero, sin embargo, Dios decide recalibrar a la raza humana e introduce un instrumento primario. Ese instrumento primario es Jesús, el segundo Adán, el hombre perfecto, de quien no hay injusticia, error, desviación, desajustes, perversión, no hay pecado. Jesús es la regla de medir de la verdadera fe. Por eso en 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús es la regla de medir para alcanzar la madurez, la perfección. Es lo que nos enseña Efesios 4:12-14. Hasta que todos lleguemos a la medida, la regla de la estatura de Cristo. Quizás alguno de nosotros tengamos la tendencia a recalibrarnos
tomando modelos atractivos o personas de éxito o gente a la que amamos y admiramos. En ocasiones podemos incluso creernos que comparándonos con otros somos mejores. Pero sin embargo, Dios es quien nos realmente calibra para aprobar o desaprobar nuestra conducta. No nos atrevamos, como dice la Escritura, a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos, al medirse con su propia medida y compararse unos con otros, acaban no sabiendo lo que hacen. Esto dice Pablo en 2 Corintios 10:12. Quizás muchos están sufriendo las consecuencias de haber permitido en sus vidas errores que han provocado desviaciones serias en su comportamiento, en sus conductas, hasta el punto de dañarse a sí mismos y a su propia familia. Muchos de nuestros fracasos personales son consecuencia de no ser capaces de haber sido corregidos con tiempo. De hecho, algunos llegan a pensar de sí mismos o quizás de otros que son incorregibles. Pero permitidme deciros algo. Dios quiere que te vuelvas al principio. Jesús vino a recalibrar lo que parecía incorregible, es decir, nuestras vidas, nuestra tendencia. Dios quiere comenzar perdonando nuestros pecados, esa desviación que ha causado la tragedia de la humanidad. La causa de la desviación no es otra que nuestra rebelión. Necesitamos pararnos, por tanto, detenernos y preguntar por las sendas antiguas. Así dice el Señor: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Debemos volvernos a Dios al principio, tamizar nuestros pensamientos a la luz de su palabra y a la acción de su Espíritu. Esto nos conducirá al arrepentimiento en presente continuo. De ahí que el salmista diga: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y mira a ver si es que hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esas son las sendas antiguas, el camino eterno, lo que no cambia, lo que no muda, lo que siempre permanece. Que Dios nos ayude a poder ser corregidos y sanados en esas desviaciones que tanto nos ha hecho sufrir.